Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, expectante. ¿Sí? A ver qué pasa hoy con esta mesa, en donde nuevamente vamos a hablar, vamos a compartir ideas, Sí, señor. pero vamos a hablar de todos nosotros en relación con el exterior. Las relaciones internacionales, la política internacional, Uruguay inserto en la región y en el mundo. Perfecto. Y los invitados son ni más ni menos que el vicecanciller de la República, Ariel Bergamino. También estará con nosotros un ex embajador del Uruguay en Argentina, pero también un político de fuste, una persona con la política presente en su vida desde siempre, Juan Raúl Ferreira. Y para cerrar esta mesa, el analista internacional, Álvaro Padrón. Bueno, realizada la presentación, es un gusto abrir este encuentro central con esta destacadísima mesa que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias. Otra vez, lo saludo nuevamente. Pensé que decía destacadísima mesa por usted también, por supuesto, pero sobre todo y particularmente por nuestros invitados a quien mucho agradecemos la presencia. Para hablar de un tema, bueno, que tiene que ver con el contexto internacional, con la situación mundial. Y de alguna manera marcamos algunos puntos como para ir llevando esta conversación, este diálogo, compartiendo este café, ¿no? Este contexto internacional. Por un lado, en lo que tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el avance de los partidos de ultraderecha, la situación en Europa, la migración que se produce intracontinente, particularmente en nuestra América Latina, son algunos de los temas que propongo como para iniciar este diálogo. ¿Se le parece con el canciller en funciones, no? Sí, canciller en funciones, hasta dentro de algunas horas que regrese el canciller Ningbo al país. Y bueno, qué decir, los temas que has planteado son tremendamente provocativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El primero que mencionaste es en la guerra comercial de Estados Unidos-China. Bueno, la primera pregunta que surge es, ¿alguien gana con una guerra? Incluso aunque sea comercial, ¿alguien gana? Una guerra, ni siquiera las guerras comerciales favorecen a alguien. Incluso para quienes piensan, bueno, a partir de esta guerra comercial, de este diferendo, de este conflicto, de esta competencia comercial de Estados Unidos y China, bueno, de repente nosotros ganamos algo. Es una visión un poco cortoplacista, ¿no? Un poco miope. Juan Raúl. Coincido totalmente. En Estados Unidos mismo, donde en un primer momento se vio la actitud de Trump como una actitud proactiva en defensa del trabajo nacional, etcétera, ahora la opinión pública y los analistas académicos dicen, cuidado, ¿no? Porque además en el mundo comercial de hoy no existe más esta taza la hago yo, te la exporto y la cucharita la haces tú. Todo tiene un componente que viene del exterior. Hay gente en el acuerdo México, Canadá, Estados Unidos, y de repente México fabricaba, estoy inventando las partes, ¿no? Un pistón de un auto que luego era reimportado a México. Todo tiene un componente regional, sobre todo muy importante, y creo que ya hay conciencia en Estados Unidos, por algo el resultado de las últimas elecciones, de que esta política de guerra comercial y de agresividad contra los aliados tradicionales históricos de Estados Unidos no está conduciendo a nada bueno. Álvaro, como analista y sin dejar de lado el tema Trump, ¿cómo ves esta situación de estos dos jugadores de fútbol? Sí, ¿no? es que yo estoy tentado a... Vieron que siempre hablamos de momentos históricos, ¿no? Entonces uno termina relativizando ese término, pero es Todos que los momentos son lo es un momento histórico porque no es una época de cambio, es un cambio de época. Exactamente. Como lo fue la disolución de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. Y yo uso la palabra guerra porque yo creo que después de la elección de Trump hay como una segunda Guerra Fría. Desaparece esa lógica unipolar de Estados Unidos, triunfador global, y aparece, digamos, alguien que le disputa el terreno internacional, que ya no es la Unión Soviética, sino que es China. Entonces, el primer episodio de esa Guerra Fría, en su segunda versión, es una guerra comercial, pero lo es también cultural, lo es también militar. Y la paradoja del momento, y yo por eso digo que es increíble lo que nos está pasando, y nadie hubiera podido hace 10 años imaginarlo, es que la China comunista es la que reivindica la globalización, el libre comercio, la apertura, y Estados Unidos, líder histórico de esa imagen, nacionalismo, proteccionismo, la idea del pasado, de volverla a darle a su gente la brillantez de la América grande. Entonces,
Es insólito, porque es una gran paradoja que no está solo instalada en Estados Unidos, recorre Europa, triunfa electoralmente, Sí. con voto popular. Y por eso se equivocan los Clinton, los Obama, los Macron, las Merkel, que pretenden imponerle a las sociedades esa visión de la globalización sin control, de la apertura y demás, y pierden no con la izquierda, que podía ser su alternancia en un discurso Claro. de distribución de la riqueza, de cuidado del planeta. No, pierden con esta versión que viene de su propio seno. Trump no es un hombre antisistema, es un hombre del sistema, un empresario que vivió toda su vida en Estados Unidos haciendo plata. Entonces, hay que mirar con cuidado lo que está pasando porque no es un movimiento simple del planeta y creo que la palabra guerra a mí no me gusta en ningún plano porque nos acerca a momentos muy tristes. Fíjese, Macron fue el último episodio que lo juntó. El próximo es muy cerca de aquí, el G20, pero a los poderosos los juntó los 100 años de la Primera Guerra Mundial y Macron hizo un gran esfuerzo por explicar este momento y usó una palabra, un concepto rarísimo. Quiso contraponer patriotismo a nacionalismo. Un francés, ¿no? Sí. Que de nacionalismo sabe mucho. Pero si estará complicado este momento, que esa gente que hasta hace poco gobernó el planeta con una idea casi hegemónica de apertura, de globalización, de libre comercio, se encuentra con una alternancia y con una disputa que no tiene que ver con una visión de izquierda, que no tiene que ver con el comunismo porque China le plantea lo contrario. Y bueno, es interesante pensarlo porque viene para largo esta discusión y bueno, ahí hay que ver también cómo nos paramos los que estamos en la periferia. Pero viene de largo tiempo atrás también esa contraposición. Es decir, si vamos a buscar las raíces tanto del fascismo como del nazismo, Mussolini y Hitler se plantean como versiones socialistas, hasta en el nombre del nacionalsocialismo, se plantean como versiones nacionalistas, socialistas y nacionalistas, que pretenden cuidar entonces ahí desde la derecha los intereses nacionales, pero para las clases y en una causa popular. O sea, son viejos argumentos también que se reflotan. ¿No se podían esperar que volvieran? Yo retomo algo que decía hace un instante Álvaro. Estamos viviendo un cambio de época. Y las fronteras, los espacios fronterizos, ya sean territoriales o temporales, son espacios conflictivos, de incertidumbre, ¿no? Ahora bien, este cambio de época que estamos viendo nosotros es muy peculiar. Cambios de época han habido varios en la historia de la humanidad. Pero si uno observa los anteriores, todos los cambios de época estuvieron precedidos por una revolución de las ideas. El Renacimiento, la Revolución Industrial, ¿no? Todos los cambios de época vinieron precedidos por una revolución de las ideas que permitieron, pautarlos, gestionarlos. Nosotros hoy estamos viviendo una tremenda revolución tecnológica, ¿no? Es decir, sin duda, incluso a tal ritmo, a tal velocidad que nos impide aprenderla, es decir, asimilarla, ¿no? Es decir, sin embargo, estamos viviendo una época bastante estéril, bastante yerma en materia de pensamiento. Tenemos la humanidad en su conjunto, ¿no? Es decir, está viviendo una época bastante pobre. Andamos muy bien en materia, en materia tecnológica, pero bastante pobre en materia de ideas, de pensamiento, ¿no? Y eso lleva a otro tema que tú habías planteado anteriormente. Bueno, esa incertidumbre, incluso esa falta de esas dificultades que tenemos para conectarnos con el futuro, ¿no? También lleva a determinadas crisis, a la crisis de la democracia, a la crisis de la institucionalidad democrática, a la crisis de la política, y bueno, a fenómenos que estamos viviendo hoy, tú mencionabas también, bueno, o la emergencia de fuerzas de ultraderecha o ultraconservadoras, ¿no? Sin duda, eso está directamente vinculado. Esta falta de pensamiento lleva entonces a que determinadas propuestas muy básicas, muy elementales, generan los niveles de adhesión que generan, porque los procesos electorales que acá se mencionaron,
fueron procesos electorales con resultados contundentes. Uh-huh. Es decir, las elecciones en Estados Unidos no se definieron por un margen pequeñito de votos. Las elecciones en Brasil no se definieron por un margen exiguo de votos. En fin, es un tema para pensarlo, Sí, ¿no? Para indagarlo. Y en ese escenario que se plantea acá, ¿es terreno fértil para el crecimiento de partidos de ultraderecha, de movimientos que como estamos viendo en Europa? Yo en lo la personal también? creo que sí, porque, a ver, de lo que recién Álvaro y Bergamino a mí me quedó lo siguiente. Había una frase de Gramsci que era muy parecida. En vez de época decía cambio, tiempo de cambio, cambio de tiempo. Pero le agregaba una cosa muy importante, decía, cuando lo viejo no dejó de irse y lo nuevo no terminó de llegar, cada uno se agarra a lo suyo y queda un hueco de tiempo y de poder y de contenido, decía él. un claroscuro, decía, exactamente, gracias. Y ahí es donde aparecen, y esta es la palabra utilizada, los monstruos. Sí. Y nosotros estamos viendo aparecer monstruos, pero a mí me parece muy interesante lo que decía Bergamino, que es a raíz de la aparición de los monstruos que nos vamos dando cuenta los fenómenos que hacen que aparezcan. Es decir, muchas veces es a través de los resultados electorales que nos enteramos de los cambios que ha habido en la sociedad. Es la No evidencia del antes. proceso que hubo. Sí. Es decir, a la luz de los resultados, Y ¿qué nos pasó? sorprendemos. Pero después pasó? comenzamos a notar que hubo Algo, señales, sí. no que nada fue casual. Pero las empezamos a notar después. ¿Y el neoliberalismo es una de esas señales, por ejemplo? Yo creo Decía, que sí. perdón, Álvaro, decía el vicepresidente de Bolivia en estas últimas horas en Buenos Aires, el neoliberalismo es un neoliberalismo zombie ya a esta altura, está tambaleándose. A ver, yo creo que lo otro que hay que hacer es evitar subestimar ciertos procesos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la superación de la época neoliberal, subestimamos la penetración cultural que tenía. Podemos haber visto la fase económica, pero no percibimos que en las personas quedó una cierta lógica que también explica el comportamiento electoral. Y tiene que ver con salvarse a uno mismo, pensarse, dicen algunos teóricos, como empresa, y luego pensar el país como una empresa. De ahí que aparece la idea de que la política se resuelve con la gestión. Tiene razón Ariel, está en riesgo la democracia, porque la gente empieza a necesitar soluciones más inmediatas, y sobre todo porque hay algo que se está discutiendo poco también, que es la pérdida del poder del Estado-Nación, frente a un poder gigantesco de acumulación de riqueza, de poder económico y de poder político en manos de las transnacionales, que son, vamos a decirlo con claridad, en este momento 5 empresas que tienen, y empresarios por lo tanto, dueños de esa empresa, que tienen la mitad de la riqueza del planeta, porque eso es otra cosa que hay que decir. Estamos en el momento de mayor riqueza del planeta en la historia de la humanidad. No es un problema de que no haya recursos. Hay recursos económicos para resolver todos los problemas fundamentales de la humanidad, empezando por el hambre. El problema es la distribución. Entonces, si la concentración de la riqueza, la mitad, está en manos de 5 empresas, ¿quién controla esas empresas? ¿Los estados? Ya ni los estados grandes, no hablemos de Uruguay. Entonces hay un problema con la democracia que está encerrada en el Estado-Nación. Todos seguimos votando a nuestros líderes en el Estado-Nación. Pero ¿quién controla ese poder supranacional cuando todavía no fuimos capaces de construir un gobierno supranacional, democrático? Debería ser las Naciones Unidas, deberían ser los distintos organismos de las Naciones Unidas, es decir, no tenemos un gobierno planetario. Entonces la democracia queda fragmentada en los estados nacionales, el poder corporativo, y por eso se habla de captura corporativa, captura en lo económico y últimamente captura en lo democrático, porque influye en las elecciones. Y cruzando con la idea de Ariel del desarrollo tecnológico, miren, si no es un gran poder el controlar los datos. Claro. Y empezar a manejar las elecciones, ese es el gran problema de Trump. Trump no está tan preocupado por su electorado, ni por los temas económicos, está muy preocupado porque le hagan un juicio político por lo que se llamó la trama rusa, es decir, cómo se implementó esa elección a través de la información que Trump tuvo para hacer la campaña. Lo mismo que acaba de pasar en Brasil. Se venden datos, se venden paquetes, se influyen en elecciones con el poder económico. Eso se llama captura democrática. Entonces, es la conjunción de una revolución tecnológica que no tiene por qué ser mala. No,
No Y tiene quizá estaremos hablando al final del Claro, programa de este tema. pero que al mismo tiempo tiene una escala de manejo supranacional que los estados y las democracias no logran controlar. Por eso es tan grave que se rompa la idea de la integración regional. Por eso Europa resiste, porque sabe que lo que tiene que tratar es de mayor multilateralismo, no la lógica del unilateralismo. Y ese es un dilema que hoy está el mundo, ¿no? Que puede ser un gran retroceso. Tenemos centrados nacionalismos en este momento, pero también tenemos por otro lado la situación migratoria a nivel mundial, clarísima en Europa, clarísima en América del Sur particularmente. Hay un sociólogo polaco, de origen polaco mejor dicho, Zygmunt Bauman, que utiliza una metáfora muy, muy dura. Dice que vivimos en un mundo de turistas y vagabundos. Dice, bueno, turista es aquel que viaja cuando quiere, como quiere, que es bien recibido en todos lados, ¿no? Y el vagabundo, ¿no? Aquel que deambula buscando un lugar en el mundo porque en el que nació no tiene espacio, no tiene cabida, ¿no? Algunos de los que estamos en esta mesa fuimos vagabundos, ¿no? Algunos fuimos vagabundos. Los tres, me parece. Justo. Los tres. Creo que los tres. Creo que los tres. Entonces, pero bueno, pero aún habiendo sido vagabundo, creo que nuestra condición de vagabundos era bastante más protegida, digamos, o segura que los vagabundos de hoy, ¿no? Entonces tenemos esos fenómenos, sin duda alguna. Si uno observa el mapa va a notar que hay, ¿no?, corrientes, inmensas columnas humanas deambulando de un lado para otro. Yo debo decir lo siguiente: nosotros estamos acá en América, en la región sudamericana, incluso estamos experimentando, y Uruguay está también experimentando, bueno, un país que está recibiendo migración. Yo debo decir, y nos preocupa mucho, es un tema serio. Yo debo decir incluso lo siguiente: yo hace pocos días estaba conversando con el representante de ACNUR para el cono sur sudamericano, un europeo, ¿no? Y me dijo algo que realmente me dejó pensando, ¿no? Dice, bueno, Sudamérica, con sus limitaciones, con sus dificultades, con sus disfuncionalidades, está gestionando la crisis migratoria, porque realmente lo que hay en Venezuela es una crisis migratoria, con una responsabilidad y con una solidaridad que de repente no la tuvo Europa para gestionar las crisis migratorias que vienen, bueno, o del Oriente Próximo o del Norte Africano, ¿no? Realmente lo que están haciendo con dificultades, con limitaciones, Colombia, Perú, Ecuador, ante el fenómeno migratorio venezolano. Pero bueno, también nosotros estamos viviendo ese fenómeno. También nosotros encontramos, también volviendo a la metáfora de Bauman, algunos extraños que golpean nuestra puerta y hay que abrirla. Hay que abrir la puerta, dice Bergamino, canciller interino por estos momentos. Carlos, vos tenías una pregunta, te planteo que la dejemos para después de la pausa. Hacemos nuestra primera pausa aquí en Encuentro Central. Estamos con esta mesa destacada, por otra parte, hablando del contexto internacional, de lo que está ocurriendo. Estamos pensando y nos ayudan a pensar nuestros invitados en el día de hoy.